Hola, hola, amantes de las novelas turcas y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, porque hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha hecho arder la mecha en el mundo de los fans de las series turcas. Y es que ¿quién no ama un buen drama, especialmente cuando involucra a nuestras estrellas favoritas? Hoy vamos a hablar sobre uno de los temas más comentados y que aún sigue generando debate, los supuestos celos de Can Yaman y la tensión que se dice existió con Demet Özdemir, sus compañeros de reparto en la exitosísima serie Erkenci. Prepárense porque vamos a desentrañar rumores, analizar la información disponible y a especular un poquito como nos gusta. Vamos a ver qué hay de cierto en todo esto, qué pistas nos dejaron y si realmente hubo una guerra de celos en el set. Antes de empezar a meternos de lleno en el chisme, quiero recordarles que si son nuevos por aquí, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita para no perderse ninguno de mis vídeos. Cada semana les traigo lo mejor de las series turcas, entrevistas, noticias y por supuesto mucho chisme. Así que suscríbanse para ser parte de la comunidad. Ahora sí, empecemos. Para entender el supuesto drama entre Can Yaman y Demet Özdemir, primero hay que recordar el contexto. Erkenci fue un fenómeno. La química entre Can y Demet, Sanem y Can, traspasó la pantalla. La serie conquistó corazones en todo el mundo y convirtió a ambos actores en estrellas internacionales. La gente estaba obsesionada con ellos, con su relación, con la posibilidad de que lo que veían en pantalla fuera real fuera de ella. La serie, una comedia romántica turca, nos narraba la historia de Sanem, una joven aspirante a escritora que trabaja en una tienda de comestibles para ayudar a su familia. Su vida da un giro inesperado cuando, por casualidad, se ve involucrada en el mundo de la publicidad y conoce a Can Divit, un fotógrafo de renombre que regresa a Turquía para dirigir la agencia de su padre. La trama se desarrolla con enredos, malentendidos, secretos y, por supuesto, un romance apasionado entre Sanem y Can. La conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir en la pantalla era innegable. Su química era palpable y su interpretación de Sanem y Can cautivó a la audiencia. La forma en que se miraban, la complicidad que transmitían, la ternura y la pasión que irradiaban, todo contribuyó al éxito arrollador de la serie. Los fans se enamoraron de la pareja, de sus gestos, de sus sonrisas, de sus peleas y, por supuesto, de sus reconciliaciones. Querían que su amor fuera real, que trascendiera la ficción. La serie no solo triunfó en Turquía, sino que también conquistó el corazón de millones de espectadores en todo el mundo. Erkenci se convirtió en un fenómeno internacional, transmitiéndose en numerosos países y siendo doblada a varios idiomas. La popularidad de la serie se extendió por Europa, América Latina, Oriente Medio y Asia, generando una verdadera fiebre por las series turcas. Pero, ¿qué pasó realmente detrás de las cámaras? ¿Era todo miel sobre hojuelas, o hubo tensiones? Los rumores sobre celos comenzaron a circular casi tan pronto como la serie se hizo popular. Muchos fans creían, y algunos aún creen, que la relación entre Can y Demet no era tan idílica como se mostraba en la serie. Una de las teorías más recurrentes es la de los celos. Se dice que Can Yaman, que es conocido por ser una persona bastante celosa y posesiva, no veía con buenos ojos la cercanía entre Demet y otros hombres, tanto dentro como fuera del set. ¿De dónde surgen estas especulaciones? Bueno, tenemos varias pistas. **1. Declaraciones y rumores del set **. Las primeras señales de alarma surgieron de los propios miembros del equipo de producción y del elenco. Si bien nadie ha confirmado públicamente una situación de celos explícita, los murmullos y las indirectas fueron frecuentes. Algunos miembros del equipo de Erkenci han dejado entrever, a través de entrevistas anónimas o comentarios en redes sociales, que Can Yaman era una persona con un carácter fuerte y, en ocasiones, controlador. Se habla de supuestas exigencias por parte de Can, como la limitación de escenas románticas con otros actores o la restricción de la interacción de Demet con otros hombres en el set. Estas afirmaciones, aunque no verificadas, sugieren un posible comportamiento posesivo. Los rumores también mencionan un ambiente laboral tenso en algunos momentos, especialmente durante las largas jornadas de rodaje. El estrés y la presión por mantener la alta calidad de la serie, sumado a la atención mediática constante, pudieron haber contribuido a generar fricciones entre los actores. **2. Análisis de entrevistas y eventos públicos **. Los fans más observadores y dedicados comenzaron a analizar minuciosamente cada entrevista,
cada evento público y cada interacción entre Can Yaman y Demet Özdemir. Se enfocaron en la comunicación no verbal, en los gestos, las miradas y los silencios. Miradas y gestos se ha comentado que en algunas entrevistas, Can parecía incómodo o distante cuando Demet hablaba de otros actores con los que compartía pantalla o mencionaba aspectos de su vida personal. Se interpretaron ciertas expresiones faciales y posturas corporales como señales de celos o incomodidad. Comentarios y respuestas se analizaron cuidadosamente las respuestas de Can a preguntas sobre Demet y su relación. Algunos fans consideraron que ciertas respuestas eran evasivas o cortantes, sugiriendo una posible tensión o un deseo de mantener distancia. La complicidad en pantalla vs la distancia en la vida real. Se contrastaron las escenas de amor y cercanía que se mostraban en la serie con la aparente frialdad o distancia que se percibía en algunos eventos públicos. Esta discrepancia alimentó aún más las especulaciones sobre un posible conflicto. 3. Distanciamiento posterior a la serie. Uno de los factores que más contribuyó a alimentar los rumores de celos fue el evidente distanciamiento entre Can Yaman y Demet Özdemir después de la finalización de Erkenzikuş. De ser una pareja televisiva que parecía tener una conexión muy fuerte, pasaron a mantener las distancias en público. Evitaban compartir eventos, entrevistas o proyectos en conjunto. Este distanciamiento fue interpretado por muchos como una confirmación tácita de que algo había ocurrido entre ellos. La falta de contacto entre ambos actores, a pesar del éxito y la popularidad que compartieron, generó muchas preguntas y alimentó la especulación sobre un posible conflicto. 4. La personalidad de Can Yaman. La personalidad de Can Yaman también ha sido un factor importante en la construcción de la narrativa de los celos. Can, conocido por su atractivo físico, su carisma y su fuerte personalidad, también ha sido descrito como una persona apasionada y protectora con las personas que le importan. Su carácter. Can Yaman siempre ha sido percibido como una persona con carácter fuerte y decidido. Algunos consideran que su personalidad dominante podría haber influido en la dinámica con Demet Özdemir en el set. Su vida personal. Se sabe que Can Yaman ha tenido relaciones sentimentales con otras actrices, y en algunos casos, se ha especulado sobre posibles comportamientos celosos. La fama y la atención mediática. El éxito de Erkenzikuş colocó a Can y Demet en el centro de la atención mediática. La presión de mantener una imagen perfecta y la constante especulación sobre su relación pudieron haber influido en su comportamiento. 5. La profesionalidad de Demet Özdemir. Demet Özdemir, por otro lado, es conocida por ser una persona muy profesional y respetuosa con sus compañeros de trabajo. Su ética profesional. Demet siempre ha sido elogiada por su profesionalismo y su dedicación al trabajo. Es posible que ante una situación de tensión o incomodidad, haya optado por mantener una actitud distante para evitar malentendidos. Su discreción. Demet es una persona bastante reservada en cuanto a su vida personal. Es posible que haya preferido no alimentar los rumores y mantener su privacidad. Su enfoque en el trabajo. Demet ha demostrado ser una actriz talentosa y dedicada a su carrera. Es posible que su prioridad fuera el éxito de la serie y evitar cualquier distracción que pudiera afectar su trabajo. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Realmente existieron estos celos? Es difícil saberlo con certeza. Los rumores, por su propia naturaleza, son especulativos y no siempre se basan en hechos comprobados. Sin embargo, como suele suceder, cuando el río suena, agua lleva. Si analizamos la información disponible y la personalidad de ambos actores, es posible inferir algunas conclusiones. Posibilidad de celos. Es probable que Can Yaman, dada su personalidad y su fuerte carácter, pudiera haber sentido algún tipo de celos o incomodidad ante la cercanía de Demet con otros hombres. Tensiones profesionales. El éxito de Erkenzikuş generó mucha presión sobre ambos actores. Las largas jornadas de rodaje, las entrevistas, los viajes y la constante atención mediática pudieron haber contribuido a crear un ambiente tenso en el set.
Asterisco 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 diferencias de personalidad asterisco asterisco las diferencias de personalidad entre Khan y Demet pudieron haber generado fricciones. Khan con su carácter dominante y Demet con su profesionalismo y discreción, pudieron haber tenido diferentes formas de afrontar la situación. Asterisco 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 rumores y especulaciones asterisco asterisco es importante tener en cuenta que la industria del entretenimiento está llena de rumores y especulaciones. La prensa y los fans a menudo magnifican ciertas situaciones y construyen narrativas basadas en interpretaciones subjetivas. Asterisco asterisco otras posibles explicaciones asterisco asterisco. Además de la teoría de los celos, existen otras posibles explicaciones para las tensiones que pudieron haber existido entre Can Yaman y Demet Özdemir. Asterisco 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 presión profesional asterisco asterisco el éxito de Erkenci Kuş puso mucha presión sobre ambos actores. Tenían que mantener la magia, mantener la conexión y cumplir con las expectativas de la audiencia. Asterisco 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 diferencias de enfoque asterisco asterisco Khan y Demet pudieron haber tenido diferentes enfoques sobre su trabajo y su relación. Khan con su carácter apasionado y Demet con su profesionalismo pudieron haber tenido diferentes prioridades. Asterisco 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 malentendidos asterisco asterisco es posible que hayan existido malentendidos o problemas de comunicación entre ambos actores. Asterisco 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 decisiones profesionales asterisco asterisco después de la serie, cada uno de ellos tomó decisiones profesionales diferentes. Khan se centró en su carrera internacional, mientras que Demet continuó trabajando en Turquía. Asterisco asterisco conclusión asterisco asterisco. En resumen, ¿hubo celos entre Can Yaman y Demet Özdemir? Es probable que sí, en mayor o menor medida. ¿Fueron estos celos el origen de una gran pelea o un conflicto importante? Es menos probable o al menos no tenemos pruebas contundentes. Lo más probable es que existieran algunas tensiones, algunas fricciones, pero que al final, ambos supieron manejar la situación de manera profesional. Lo cierto es que a pesar de los rumores, Erkenci Kuş fue un éxito rotundo y la química entre Khan y Demet fue innegable. La serie nos regaló momentos inolvidables y nos hizo soñar con un amor como el de Sanem y Khan. En cuanto a la relación actual entre ellos, parece que han mantenido las distancias. No se les ha visto juntos en mucho tiempo, pero tampoco han protagonizado ningún conflicto público. Cada uno ha seguido su camino profesional y sentimental, y parece que ambos están felices y realizados. Es importante recordar que al final del día, solo ellos saben lo que pasó realmente. Lo único que podemos hacer es analizar la información disponible, sacar nuestras propias conclusiones y, por supuesto, seguir disfrutando de sus trabajos. Asterisco asterisco consideraciones finales y respeto a la privacidad asterisco asterisco. Es fundamental ser respetuosos con la privacidad de ambas estrellas. Aunque nos encante el chisme y queramos saberlo todo, debemos recordar que son personas, que tienen sus sentimientos y que merecen respeto. Especular sobre sus vidas personales sin tener pruebas concretas puede ser injusto y perjudicial. Asterisco asterisco en definitiva asterisco asterisco. La historia de Erkenci Kuş y los posibles celos entre Can Yaman y Demet Özdemir son un ejemplo de cómo la ficción y la realidad pueden entrelazarse en el mundo del entretenimiento. La química entre los actores, la pasión de los fans y la constante atención mediática pueden generar rumores y especulaciones. Sin embargo, al final del día, lo más importante es disfrutar del trabajo de estos talentosos actores y respetar su privacidad. Y bueno, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado, que les haya parecido interesante y que les haya dado algo en qué pensar. ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hubo celos entre Can Yaman y Demet Özdemir? ¿Cuál es su teoría? Déjenmelo en los comentarios, me encanta leerlos y saber su opinión. No olviden darle me gusta al vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos fans de las series turcas y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de mis futuros vídeos. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.